Hola, mis queridos oyentes, buenos días. Otro capítulo más de Tomás a Vos. Bueno, como les había anunciado el sábado pasado, vamos a hacer un impasse. Nosotros veníamos adentrándonos en el misterio de Cristo con la encarnación, porque estábamos en tiempo de Cuaresma. Pero habíamos anunciado que hoy íbamos a hacer un impasse para tratar otro tema. El miércoles es 25 de marzo, Día Internacional del Niño por Nacer. Entonces vimos apropiado hablar hoy del tema de la vida. La vida desde la concepción. Honestidad académica, le digo que este es un programa pro vida. Y estamos por las dos vidas. Por la de la mamá y por la del niño por nacer. Bueno, hoy nos acompaña nuestro querido amigo doctor Eduardo Cubertino, miembro de FASTA, cordobés, padre, abuelo de familia. Él es médico con posgrado en medicina interna y oncología clínica. Es médico en diagnóstico por imágenes, Academia Nacional de Medicina. Profesor de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente, diplomaturas de bioética, speaker internacional y profesor de la Academia Internacional de Ultrasonido de Estados Unidos. Miembro de la Sociedad Argentina, de la Sociedad Norteamericana y la Sociedad Europea de Radiología. Fundador de la Asociación Civil AMBO para asistencia de maternidad vulnerable. Y como le había dicho antes, miembro de FASTA. Hola doctor, ¿cómo le va, amigo Eduardo? Estimado Juan José, muy buenos días. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir contigo y con toda la audiencia este buen tema que es un desafío para la vida cotidiana. Así es. Bueno, ¿qué tenés para decirnos sobre la persona, la vida en Santo Tomás de Aquino, el tema de la persona que existe desde la concepción? Bueno, no me quiero adelantar a seguramente lo que tú ya tienes preparado. Sí, bueno, en realidad eh, es bastante poco el tiempo que tenemos para hacer una Así síntesis de este aspecto es verdad. en la suma y en el concepto y en el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, tiene un contenido tan importante que ha significado y significa hoy, digamos, para el hombre, para la persona, eh, el concepto de dignidad, ¿no? Que parte de estos principios de Tomás. Yo en realidad trataría de, cuando uno habla del tema de la vida, y de la persona, eh, procurar, digamos, ir a lugares claves, ¿no? Es decir, primero plantear el concepto de persona en Santo Tomás y después, desde allí, desde el planteo del concepto de persona como un todo, con el fundamento antropológico y el fundamento teológico, plantear cuáles son los principios de la vida, ¿no? Y la intencionalidad, digamos, de la persona, así como tal, en la vida concreta, para poder entender esta suerte de problemática actual, si se quiere, o contemporánea respecto del tema de la persona y de la vida. Entonces, en este sentido, tenemos que partir del fundamento y del fundamento antropológico. Y cuando nosotros reflexionamos sobre la vida de la persona humana, últimamente lo que se plantea con cierto rigor es que la vida es un derecho, y en realidad, cuando lo vemos desde la perspectiva del pensamiento de Tomás de Aquino, afirmamos que la vida es un don. Bien. Y entonces, desde acá nosotros podemos asumir algunas cuestiones vinculadas al derecho, a la dignidad, a la vida de la persona,
que están muy bien planteadas desde la antropología de Tomás de Aquino. Fíjate, el concepto de persona de Santo Tomás se apoya en una metafísica que fue mejorada, digamos, con dos excelentes fundamentos, ¿no es cierto?, que son esa suerte de mirada antropológica de la naturaleza de nuestro ser, y el otro el fundamento teológico. Pero el Tratado del Hombre, Santo Tomás, se funda en la metafísica del ser, digamos, el ser como un acto definitivo. Y esto es muy importante para reflexionar sobre lo que podamos llegar a hablar en unos pocos minutos. El ser es lo supremo y lo principal, lo excelso frente al existir. Mira, esto que te digo es de mucha trascendencia porque hay pensamientos contemporáneos que plantean que el existir es mucho más importante que el ser. Y entonces, a partir del existencialismo, yo existo y luego soy lo que quiero ser. Pero cuando el ser es lo supremo y lo principal, la noción del ser quiere decir que es lo que existe. Un ser verdadero siempre se corresponde con la realidad. Una persona, un auto, un perro. Es decir, el ser nunca está privado de, digamos, de realidad. Entonces, las cosas que son corpóreas, además de poseer materia, tienen forma y una composición de esencia que llamamos, que le dice Tomás de Aquino, que es el acto de ser. Y todas las criaturas tienen esa composición de esencia y acto de ser. Y esto ocurre con la persona humana. Su cuerpo es la forma, es el medio por el cual un acto recibe su modo de ser. Por esta razón, en un ser puede haber una sola forma sustancial, dice Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, toda criatura tiene una composición que es acto-potencia, pero en su composición lo importante ya no va a ser la materia, sino su esencia, digamos, el acto de ser. Por eso, cuando nosotros leemos a Tomás de Aquino, eh, parte de la persona humana que la define como esa unión sustancial de alma racional y de cuerpo que se orienta hacia la felicidad plena mediante actos que son virtuosos, mediante el uso de la razón. Entonces, acá hay un concepto importante, que el ser humano es libre, es autoperfectible y encuentra su fin último en el conocimiento y en el amor de Dios. De manera que nosotros podemos dialogar sobre el pensamiento tomista acerca de la vida y vamos a ver que en la síntesis van a surgir tres aspectos que son fundamentales, que tienen mucha vigencia para el hombre contemporáneo. Y en estos tres principios se va a fundar la dignidad de la persona humana, digamos, para caminar a una suerte de síntesis, ¿no? Que son la naturaleza del ser humano, el fin último, o digamos el propósito de su vida, y cómo edificar su vida, digamos, su vida moral y su vida social. Entonces, acá yo rápidamente les puedo advertir sobre esto, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza del ser humano, Tomás de Aquino la define como sustancia individual de naturaleza racional, destacando que la individualidad y la conciencia moral son fundamentales. Y entonces, cuando se habla de individuo, se significa, digamos, lo singular en su distinción de indivisibilidad. Y entonces, la persona es unidad de cuerpo y alma. Miren, esto es central, porque si en el concepto antropológico, el alma es lo que hace que tu cuerpo sea cuerpo. Le da forma, le da estructura, le da identidad. Entonces, bueno, Tomás señala que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción. Mira, hay visiones que son dualistas, ¿no? Actualmente. Y la Quínate, digamos, sostiene que el hombre es un todo, un compuesto absoluto de cuerpo y alma, donde el cuerpo justamente le permite sentir y el alma le permite entender. Y este es el sentido unitario de persona.
Y esto es parte del contexto actual. Somos cuerpo y alma. Entonces, Santo Tomás deja en claro que vos no sos un cerebro, digamos, produciendo ilusiones. Cuando, cuando yo pienso, cuando tú piensas, cuando cada uno de nosotros pensamos, nuestro cerebro no está desconectado. Es el alma, es tu alma, sos vos pensando. Tu alma hace que tus células, tus moléculas sean vos mismo y no otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, no hay división ni separación. Y esto tiene una significación profunda. Si sos unidad de cuerpo y alma, tu dignidad ya no va a depender de tus capacidades mentales. Y esto es parte del debate actual. ¿eh? El alma es un espíritu, pero al mismo tiempo es la forma del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, acá hay datos muy importantes, como por ejemplo, el obrar sigue al ser, es decir, cada cosa obra según lo que es. ¿eh? Y acá hay una consigna trascendente en el pensamiento tomista. El alma en la forma del cuerpo, convirtiéndolo en un ser racional, sensitivo y vegetativo. Este dato es importante en la antropología de Tomás, en relación al tema de la vida y los debates actuales, que después lo podemos hablar, después aclarar un poco sobre esto, sobre todo el tema de la embrión potencia, ¿viste? Pero bueno, acá Tomás señala que el ser humano es justamente lo más perfecto que hay en la naturaleza. Y esto lo convierte en una criatura la más digna del mundo material. ¿Por qué? Porque posee razón y voluntad y le permite un libre albedrío. Es dueño de sus actos, dirige su vida hacia fines elevados. Esencialmente el bien supremo, ¿no es cierto? Dios. Entonces, esto es una dignidad intrínseca, ¿no? Sí, quiero una aclaración al oyente. Cuando Eduardo habla de forma, no se está refiriendo a la figura. En la filosofía tomista, cuando hablamos de forma, estamos hablando de la esencia del ser. Usted puede tener, elija, por ejemplo, para explicar, usted elige el animal que quiera y compárelo con el hombre. Entonces, el animal que usted elija tiene ojos, oído, olfato, miembros, etcétera. El cuerpo, digamos, material, eh, con las diferencias típicas, pero es un cuerpo es el mismo cuerpo. ¿Qué es lo que lo hace distinto al hombre de cualquier otro animal? Su forma. ¿Cuál es su forma? Su esencia. ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Dónde radica la esencia del hombre? En el alma. ¿Cómo es el alma? Racional. Eso es lo que lo hace distinto de todos los demás animales. Entonces, creo conveniente aclarar al oyente que cuando Eduardo habla de forma, se está refiriendo a eso, a la esencia del ser que lo hace Claro. distinto de todos los demás. Exacto, exacto, tal cual. Vale la aclaración, porque se da el caso cuando nosotros vemos una estructura corpórea, un perro, Sí, es decir, ¿qué suponemos? Que va a actuar como perro, claro, ¿no es cierto? Esa es su forma, es esencial. Te va a mover la cola cuando aparezcas y te aprecia, o te va a ladrar cuando vea a Robert. Va a actuar como perro, ¿no es cierto? Entonces, exacto, cuando hablamos justamente de la forma, hablamos del ser. Es decir, tiene constitucionalmente su materia, pero en su forma, su esencia, su ser, tiene este fuerte contenido que lo hace ser perro y no hace ser otra cosa. Esto vale para la persona humana, ¿no es cierto? Entonces me parece que exactamente. la aclaración es totalmente válida, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de estos conceptos, ¿no? Justifica la dignidad de toda persona, es decir, unidad sustancial, que posee libertad, que posee fines y tiene dimensión social. Y esto es justamente lo que lo hace diferente de otras criaturas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Exactamente. desde acá se plantea, como decíamos, partiendo de este concepto que es esencial, eh, que está marcando la naturaleza, ¿no es cierto?, de la persona,
vamos hacia lo que decíamos, es decir, el principio de la vida, ¿no? Que tiene mucho de esto que recién planteabas, ¿no? El propósito eh, y la finalidad de la vida no tiene, digamos, como fin último los bienes materiales, sino justamente la búsqueda de la bienaventuranza a través del ejercicio virtuoso de la caridad y de la verdad. Entonces, todas las acciones van a tender naturalmente hacia un fin, Exacto. justamente desde esta mirada antropológica, y esencialmente va a ser la búsqueda de la felicidad, que no se encuentra en la riqueza y en el placer, sino en el conocimiento de la verdad y en el amor a Dios. Entonces, Santo Tomás dice que la naturaleza humana no nos otorga deseos, digamos, en vano, sino que existe este Exacto. anhelo permanente de un infinito que llega, por supuesto, al culmen en el conocimiento de Dios. Y también nos pone en este tono de la vida, ¿no? La vida moral y social, es decir, planteándolo como que el ser humano es un ser social por naturaleza y que necesita de la comunidad y del Estado ¿para qué? Para alcanzar su perfección y el bien común. Entonces, la vida social va a ser expresión del rol central. Y entonces, la persona acá ya no la vamos a ver desde el pensamiento de Thomas como un objeto pasivo de la vida social, sino que la sociedad lo tiene que reconocer como un sujeto activo responsable y reconocer que la persona está llamada al trascender, Sí, señor. comunicándose con otros a través del amor, de la justicia, y señala que estas acciones que son libres van a crear hábitos y estas buenas acciones van a producir virtudes que le van a ayudar a la persona a perfeccionarse. Mira, este es un aspecto, yo diría, significativo que está relacionado a la ley natural, señalando que existe un orden racional impreso en el hombre que le permite distinguir el bien y el mal, ¿no? Entonces, por esta razón, las leyes de la sociedad tienen que respetar esta ley natural y si no lo hacen son injustas. Y este es otro aspecto importante del debate actual, ¿no es Claro. cierto? Bueno, aparece después digamos, parte del contexto de el fundamento, digamos, antropológico. Y el teológico, sin duda, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, la persona eh, eh, significa que está dotado de inteligencia y libre albedrío y que tiene el poder de actuar por sí mismo. Y esta es la imagen de Dios, ¿no es Claro. cierto? Entonces, bueno, de acá la teología cristiana elabora la concepción de personas justamente caracterizada por esta subsistencia, individualidad, por la unidad y la totalidad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, eh, desde este fundamento, nosotros podemos hablar del tema del principio de la vida, ¿no? Exactamente. Y a diferencia de las posturas evolucionistas, que si ustedes pueden recordar de Darwin y otros pensadores, ¿no es cierto?, que fueron publicadas allá en el 1850 y pico, estas teorías evolucionistas desecharon el concepto mismo de naturaleza como un principio intrínseco en la naturaleza de las cosas. Entonces, los seres creados ya no avanzan hacia alguna finalidad, sino que se explica la evolución por el azar mismo. Entonces no Exacto. aparece el alma humana, es todo el Exacto. azar, no aparece el alma humana. Y entonces algunas de estas teorías son utilizadas por el materialismo moderno, donde dice que solo hay cuerpo, no hay alma. O Exacto. también la visión del naturalismo moral, ¿no es cierto?, que sostiene que los hechos morales son hechos que pueden deducirse exclusivamente de la investigación científica. Entonces, bueno, acá entonces cobra mucho valor en este sentido esta dimensión de eh, persona como un todo, como una unidad, cuerpo y alma. Y entonces acá nos planteamos el tema del alma, que no aparece en esas Claro. concepciones. Y entonces, bueno, nos planteamos el tema del alma y entonces decimos, bueno, ¿cómo opera, ¿no?, el alma justamente en la materia eh, para que podamos percibir esencialmente el significado de la dignidad completa de la persona humana? Y entonces, Santo Tomás
a pesar de que, mira, en su tiempo no está familiarizado con esas teorías evolucionistas de la modernidad, va a reconocer en el ser humano que el ser humano comparte rasgos naturales con todas las criaturas. Pero el alma humana, digamos, en el concepto de Thomas, va a gozar de tres facultades esenciales, que son una dimensión vegetativa, una sensitiva y una racional. Mira, y acá es importantísimo tener claro esto, porque, por ejemplo, el poder vegetativo, el que comparte con casi todas las criaturas, se relaciona con esto de la nutrición y el crecimiento. Por ejemplo, el procurar alimentarse para cuidarse, para el desarrollo del cuerpo. Y es un poder natural de crecimiento. Una planta, por ejemplo, tiene el poder intrínseco para enraizarse, hacer crecer un tallo, flores y frutos. Exacto. ¿Mm? Eh, y un ser humano también tiene un poder intrínseco, digamos, para crecer, Claro. desde un feto hasta un niño en la edad adulta y así sucesivamente. Esto es lo que se plantea desde del poder vegetativo del alma. Y está el poder sensitivo, que también comparte con muchas criaturas, que está vinculado con la percepción y los anhelos. Acá Santo Tomás señala esto como los valores, la libertad, la paz, la libertad, el amor, que son pensados pero son reales, ojo, son reales, porque plantea que en su imaginación también pueden aparecer elementos sin sustento, como por ejemplo el unicornio, los dragones, el centauro, los chupacabras y estas cosas, ¿no es Claro. cierto? Pero el poder sensitivo del alma en el ser humano, en la persona, tiene esta dimensión de los valores, la libertad, ¿no? Entonces, Exacto. aparece este poder racional, el poder racional, ¿no? Y entonces, eh, esta potencia, la potencia racional, que es mediada por el entendimiento y la voluntad, es doble. Por un lado, le permite la apertura intelectual, digamos, a comprender el mundo exterior, y también nos hace capaces de conocer la verdad de los otros seres, de la nuestra propia, y justamente disfrutamos y gozamos de esta apertura, digamos, afectiva, por la que reconocemos la bondad de los otros, ¿eh? Y la bondad y el bien, digamos, de cada uno de los otros individuos, de las otras personas. Entonces, el modelo de ser humano es para Santo Tomás actuar racionalmente, viviendo a la luz de la verdad y en la búsqueda de la felicidad. Esa es una suerte de síntesis, digamos, de estas potencias que tiene el alma humana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y Mirá, ahí plantea Tomás, sí, no, está bien, está clarísimo, Eduardo. Mirá, antes de ir a una pregunta, yo quiero rescatar dos cosas o sea, todo, de todo lo que ha dicho hay mucho para destacar. Pero yo quisiera destacar dos cosas. Una que me encanta que plantees el tema dentro de un plan de Dios. Porque viste que a veces dicen, no, si vamos a hablar de la vida o del aborto, no metamos el tema religioso. No, sí, hay que meter el tema religioso, porque como dijiste muy bien vos, el alma es creada por Dios y Dios no es que crea las cosas y listo, arreglate. No, cuando las crea le da un fin a la persona. Hay un plan para cada uno. Entonces, me estoy adelantando quizás a lo que vas seguramente a tratar más adelante, pero el aborto interrumpe ese plan de Dios que tuvo para cada uno. Entonces, sí, el tema religioso hay que contemplarlo, no hay que dejarlo afuera. No, tiene que estar. Y el otro tema que a mí me gusta aclararle, cuando sale este tema me gusta aclarar, porque vos también hablaste, y inclusive a mis alumnos en el colegio le digo, eh, la teoría de Darwin es eso, una teoría. Yo me acuerdo, el padre Foveri, en el programa del abogado del diablo, es lo que decía, no transformemos una teoría que todavía no está demostrada, que no ha sido demostrada con los métodos propios de su ciencia, en una verdad científica. Una teoría es una teoría y no la convertamos en una verdad científica.
Entonces, a veces, en la cultura actual, en las escuelas, en universidades, se enseña una teoría que aún no ha sido demostrada como una verdad científica indiscutible. Entonces la gente termina creyendo lo que todavía no es. Seguro. O de lo que fue un monito. Exacto. Totalmente, Yo siempre digo, el totalmente. hombre viene del mono. Sí, puede ser que algunos vengan del mono, yo no. Bueno, Sí, y- sí, totalmente, coincido, coincido. Sí, sí, bueno, pero bueno, es parte del contexto porque está muy bien planteado, digamos, en esa síntesis, porque eh, acá tenemos que hablar de la intencionalidad del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, claro, la persona tiene capacidad para saciar el deseo de bondad mediante justamente operando la inteligencia y la voluntad. Y esa intención surge de una interioridad y desde allí lo que procura es justamente retornar a donde tiene que ir, a su fin. Y entonces hay inspiración para esto. El hombre busca siempre conocer y desear racionalmente lo que es bueno y lo que es satisfactorio y perfectivo para él. Y la perfección absoluta es conocer la verdad y conocer a Dios. Entonces, la voluntad justamente de la persona emplea todas las cualidades del intelecto humano y juzga lo que está bien. Y entonces el Aquinate dice que todas las cosas son perseguidas por la persona bajo la noción del bien. claro. Y esta es otra cosa también que me parece que es muy importante destacarla, porque está en la naturaleza propia el bien. Y esto es central, porque cuando hablamos también, como bien lo decías, de uno de los grandes temas actuales, que es el tema del aborto, Mm, nos estamos distrayendo de ese contenido de bien claro. que está en cada persona, ¿no es cierto? Entonces, procura siempre el bien que lo perfeccione. Y entonces, en orden a esto, constituye vivir en esta vida racional, pero orientándose a lo que es verdaderamente bueno, lo que es perfectible. Y entonces, esta libertad es una... hoy el concepto de libertad, ¿no es cierto? En nuestro tiempo se percibe como una suerte de coacción exterior. Pero si uno lo ve en el concepto de Thomas, la libertad es una respuesta interior Sí, señor. para ordenar la propia vida al Sí. servicio de la verdad y del bien que nos van a ayudar a justamente a ser más perfectibles Y felices. porque vamos a conocer más, nos orientamos sin grises e ir directamente a Dios. Entonces, bueno, de ahí después surgirán los actos moralmente buenos, moralmente malos, que los plantea Tomás, por supuesto, pero aparece la imagen de Dios como ser de bondad suprema y señala a la persona como su imagen en cuanto que también es principio de sus acciones como poseedor del libre albedrío y del control de sus acciones, ¿no? Por eso me parece buenísimo ese concepto que lo pusiste al medio, ¿no? Entonces, nuestra libertad es va al bien y somos bien. ¿Qué diríamos, según el pensamiento de Santo Tomás, respecto al niño por nacer, que algunos lo señalan como una cosa en potencia? Y te agrego dos más. ¿La ley del aborto puede ser injusta, según el pensamiento de Tomás? ¿Se puede obedecer una ley injusta? Oh, qué pregunta. Bueno, mira, eh, el ser dijimos, está compuesto de acto y potencia. Esto es decir, que hay actualidad permanente y hay potencia, pero no en el gesto de que es potencialmente una cosa, sino que es potencia porque es acto. Claro, Y con esto confirmamos que es un sujeto al cambio. Y una persona, por lo tanto, no es algo, sino que es alguien. exacto. Y esto es importante también distinguirlo. Nosotros identificamos a un ejemplar de la especie Homo sapiens desde el inicio, es decir, como alguien y por ende como una persona. Y algunos dicen que el embrión es una cosa y en realidad eso es una barbaridad. Claro. Eso es solamente posible en mentes que son pequeñas y estas cosas ya han sido ampliamente superadas por la ciencia y también por la incipiente inteligencia artificial. Mira, se puede ser ateo o progresista, pero no hay que ser estúpido. El embrión, el embrión es un hombre que vendrá hombre. Entonces, por ejemplo, cuando nos queremos orientar, alguien te dice,
querés llegar a un lugar y no lo conoces. Mira, yo vivo en tal lugar, ¿qué pones? Pones, agarrar el celular y pones GPS, ¿sí? Sí, Para llegar a algún sitio. Bueno, la naturaleza humana tiene un GPS, es qué inevitable, bien. ¿me entiendes? Hay un Sí, GPS de la naturaleza. Entonces, primero, a ver, yo le voy a dar algunos datos concretos. No es apropiado decir que son personas potenciales. El argumento del nominalismo frente a los niños que son pequeños. claro. No hay personas potenciales. Las Ya personas hay personas. tienen, claro, tienen la potencia porque la potencia es la capacidad y las personas pueden desarrollarse, pero ninguna cosa extraña se transforma en una persona. Claro, La persona no es el resultado de un cambio, sino de una generación. Entonces, la persona no comienza a existir con posterioridad al ser humano, ni termina de existir antes que este. Si yo le pregunto a una persona, ¿cuándo naciste? La respuesta es, yo nací en tal momento y en aquel lugar. sí. Nunca me dice, me ha dicho que nació antes de ser. ¿Entendés? En segundo lugar, mira, ninguna madre actúa con la intención de manipular algo, por decirte, una mujer gestante. Sí, De manera que, de que algún día llegue a transformarlo en alguien. Es decir, no tiene algo para que llegue a ser alguien. Ninguna madre intenta construir o fabricar una persona, sino que dirige su atención a una persona concreta y al hacerlo le da al niño la posibilidad de desarrollar paso a paso todas las características con las cuales la persona se da a conocer como tal. Ir hacia es un ir espontáneo y genuino. Acá no hay transición gradual de algo a alguien, es siempre alguien. Y otro tema importante es que la diferencia fundamental entre ser alguien y ser algo puede vincularse también hasta con el tema de los discapacitados y los enfermos, que no son considerados algo, sino personas con capacidades diferentes. ¿De tal cual. acuerdo? Sí, Entonces, la, la persona no es una cosa, las cosas se usan, las personas se respetan. Entonces, esta unidad es la persona. Las personas son o no son. Las personas son siempre actualidad que contienen en sí misma la posibilidad de una pluralidad de posteriores actualizaciones, como nos ha pasado a todos. Todos fuimos embriones. Entonces, solo puede haber y debe haber un criterio único para la personalidad, que es el de la pertenencia biológica a la raza humana. Entonces, la dignidad es primero por la naturaleza. Este concepto es esencial. Y en segundo, existir no en otro, sino en uno mismo, por uno mismo. Entonces, esto es lo que nos hace individuales, ¿cierto? Bueno, esto para plantearlo así, la naturaleza es esencial en el concepto de la dignidad. Y el otro tema es el tema de la ley, es decir, porque nos estamos planteando si es legítimo matar o no matar a un inocente, ¿no es cierto? Entonces, puede haber leyes injustas. Mira, en el pensamiento de Tomás de Aquino, que yo sigo el programa de usted porque realmente tiene tanto contenido y tantas cosas tan buenas, eh, ustedes lo plantearon. La validez de una norma humana va a depender siempre de su conformidad con la razón y por extensión con la ley natural y eterna. Y entonces, para Santo Tomás de Aquino hay leyes que son injustas. Y claro. una ley que es injusta no es verdaderamente una ley, sino una perversión de la ley. Sí, señor. Y lo dice Santo Tomás, un acto de violencia. Y entonces una ley puede ser injusta porque, por ejemplo, en su fin, por ejemplo, un gobernante busca su beneficio por codicia, por gloria. Ojo que esto pasa, por ejemplo, en los que buscan votos, o por autoridad. ¿Por qué? Porque excede los límites de su poder, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los legisladores nunca deberían decir quién es persona como lo hicieron en el Senado de la Nación. Claro. ¿Sí? Fíjense. O, por ejemplo, dice Tomás de Aquino, porque afecta a la justicia distributiva, impone, por ejemplo, cargas a los ciudadanos de manera desigual. ¿eh? Entonces, por ejemplo, actualmente se destinan millones de fondos para sostener la interrupción del embarazo, y sin embargo, por ejemplo, cuando va una mujer a pedir un turno para interrumpir el embarazo, le dan el turno en el acto. Hay mujeres que son gestantes que tienen que esperar 2 o 3 meses para un control obstétrico. Entonces, ¿se debe obedecer una ley injusta? En absoluto que no. Tomás dice que hay que hacer esta distinción
de la gravedad, y si son leyes contra el bien humano, si la ley es injusta, el ciudadano no está obligado moralmente a obedecerla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá surgen dos conceptos, ¿no? La objeción de conciencia y la objeción de ciencia. Pero bueno, estos son dos aspectos muy importantes, sobre todo para nosotros que estamos como efectores de salud, pero es importante que lo tenga en cuenta todo el espacio social y que tome conciencia de esto. Nosotros podemos ser objetores de conciencia y podemos ser objetores desde la ciencia también, no solamente en la conciencia porque afecta, digamos, en nuestra dimensión personal, pero al ser objetores de ciencia, nosotros estamos planteando ya una objeción con raíz técnica, es decir, tiene fundamento en la libre actuación del ejercicio profesional y lo que se busca es proteger, en este caso, por ejemplo, a una paciente. Sí, No intervenir porque le voy a dañar, ¿no? Pero bueno, es después, un tema muy lindo, extenso, sí. pero interesante. No, más que interesante, ¿no? Y después aparece el Estado totalitario que obliga al médico a hacer algo que va en contra de su propia conciencia. Y después está la persecución ideológica, que según lo que vos pienses, podrás hacer tu carrera dentro del sistema, ya como médico, ya como abogado, en el sistema judicial o en el sistema de la salud. Entonces, el Estado, como quiere imponer su ideología, aquel que va en contra lo persigue. Y hay muchas maneras de perseguir, por ejemplo, no permitiéndole acceder a cargos importantes a pesar de su idoneidad y profesionalidad. Eso también... Discriminación, correcto. Totalmente. Correcto. Entonces siempre discriminación para el Estado totalitario, supuestamente de un lado, pero ellos también, cuando pueden, ejercen su propia discriminación. Y a mí me consta de médicos que conozco que por defender su conciencia han tenido, y abogados ni te cuento, que han tenido dificultades en el Poder Judicial para acceder a cargo. Y después están los otros viles, que para poder acceder a cargo hacen lo que el Estado le pide, sea senador, diputado, juez, médico o lo que fuera, porque lo que están pensando es que, su propio interés, y no les importa el mal que puedan realizar. Yo quiero volver, y vamos a hacer lo siguiente, quiero volver al principio de lo que vos recién resumiste. Te voy a compartir algunas preguntas que están llegando para que vayas pensando y hacemos un impasse para que además vos vayas preparando la respuesta. No, lo que quería agregar a lo que dijiste al principio sobre el tema de la potencia, un ejemplo claro para que se pueda explicar esta idea que tan bien desarrollaste. Decimos, el árbol ya está contenido en la semilla, todo el árbol ya es en la semilla. Si yo destruyo la semilla, estoy destruyendo el árbol. Entonces, lo mismo pasa con la concepción. Ya está toda la persona en la concepción, toda está. Y si yo interrumpo ese proceso natural de que vos hablaste, estoy destruyendo a la persona. Eso es lo que a mí me gusta que la gente entienda. Después, usted crea lo que quiera y haga lo que quiera, pero sepa que usted está destruyendo una persona humana. Punto. Eso es lo que tiene que quedar claro. Bueno, sí. Bueno, y te comparto, bueno, y vas pensando, pará, que tengo que buscar. Pablo Obregón, de acá de Bariloche, te saluda y pregunta, ¿qué pasa cuando el hombre quiere deshacerse de su naturaleza y creerse animal o comportarse como un animal? Anotalo, después lo charlamos en la segunda parte. Después, acá, llegan, para que estoy buscando, pues sabes que yo con esto ando medio... ¿dónde estás? Acá, estaba buscando en otro lado. Acá me entra, me están mandando, perdón, me están mandando acá mensajes. Dale. Me dice,
me dice uno, ¿cuáles cree usted, doctor, que son los factores que hoy determinan las condiciones en las que estamos frente a la situación del aborto? Está bien. Después lo podemos poner, lo Sí, podemos hablar. sí, por supuesto. Lo podemos hablar. Tere June desde Córdoba, no sé si la conocés, agradece por el tema y te manda saludos, desde La Calera, Córdoba. Bien. Después, acá tengo de Juan Carlos Vil, Eduardo Díaz Madero, de Buenos Aires. Gracias, Eduardo, gracias por la perspectiva. Ser es clave por sobreexistir. Muy bien, muy buen programa. Pregunto, ¿la dignidad es previa al derecho de ser? Pregunta eso. Después, Juan, buen día. Me gustaría pedirle al doctor algunas referencias bibliográficas, autores, para leer y profundizar los aspectos vinculados a la evolución y Santo Tomás. Paula te pide eso. Después, en todo caso, lo volvemos a repetir, pero te lo voy adelantando. Después, Juan Carlos. Un gusto, doctor Eduardo, escucharlo. Muy claro esto, que una ley injusta no puede obligarnos moralmente. Que haya muchos médicos y agentes de salud con la valentía ante la defensa de la vida. Y mandó otro anterior. ¿Cómo juega la libertad? La orientación racional natural, el bien y la decisión de no sostener la vida. Repito, ¿cómo juega la libertad, la orientación racional natural, el bien y la decisión de no sostener la vida? Bueno, qué pregunta, es como meterse en la conciencia del otro casi. Bueno, bueno, te dejo todas esas preguntas. Hacemos un impas de 2-3 minutos, pensá y después retomamos. Un abrazo, gracias Eduardo. Bueno, por favor. Y digo Eduardo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, lleguemos hasta donde lleguemos. No, pero sí, sigamos hasta donde llegamos. Pero yo en realidad yo veo acá como que también hay gente que me conoce y que está vinculada y que me va mandando mensajes y haciendo consultas. Y yo de repente digo que bueno, en este contexto de todas las preguntas que hay que tienen una riqueza increíble y podemos dialogar durante horas sobre esto, yo diría que partiendo de este concepto de que el nasciturus tiene derecho a la vida y la Constitución nuestra lo tutela, yo partiría de la problemática actual para ir respondiendo a lo mejor a algunas de las grandes preguntas que han hecho, que son muy importantes, son muy valiosas. Y entonces, yo lo primero que diría es que hay tanta incongruencia que no puede haber al mismo tiempo una ley que lo acepte con el derecho a la vida como nuestra Constitución y que al mismo tiempo otra ley que lo lleve a la muerte, ¿no? Entonces, hay un principio de contradicción acá, que es muy importante, ¿sí? Y miren, si lo planteamos en la perspectiva política, esto lo está haciendo tanto la derecha como la izquierda, como bien decías recién, porque hay gente que entrega su alma. Sí. Hay gente que entrega su alma por esto, ¿me entiendes? Sí. Entonces, está planteado también desde... Nosotros podemos decir la vida humana es digna, digamos, desde estos principios que hemos planteado de la profunda mirada antropológica y teológica de Thomas, y los políticos se han sustituido, digamos, la ética por votos, por encuestas, y hasta el tema de los derechos humanos que fue planteado ocasionalmente por los grandes errores humanos, están planteados desde una visión ética, digamos, que sustituye, digamos, el concepto de naturaleza, como nosotros lo hemos hablado, que está íncito allí como un germen. La persona, por nacer, es siempre persona, es decir, porque va construyendo. Entonces, se ha transformado esto en una ética líquida, digamos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos viendo los factores determinantes, podemos ir dando respuesta a esto, ¿no? Por ejemplo, un gran tema es el paso del hedonismo a la cultura del deseo, ¿no? Que esto es lo que me resulta más fácil, y la realidad se forma según mi deseo, y la vida va a depender de si el ser es deseado
que se convierte en un hijo. Claro. Y si no es deseado, es algo. Claro. Es algo. Y entonces el deseo constituirá, en este caso, la realidad. Claro. Y el deseo va a ser la causa del ser. Fíjense cómo ustedes el error del concepto, ¿no? Claro. Y entonces por eso les decía al principio, miren la importancia de rescatar este concepto del ser de Tomás de Aquino frente al existir. Claro. Entonces el existencialismo parte al revés, dice existo y luego soy lo que quiero ser. Y es al revés. Primero Entonces soy. el deseo pasa al ser el centro del universo y el deseo pasa a ser la norma del bien, sin referentes racionales, con un mundo de ideas distante de la realidad, sin ciencia, y tomada por los comunicadores, por los artistas. Entonces pasa de la operatividad, digamos, no discriminación, igualdad sustantiva, libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Y entonces aparece la narrativa del lenguaje y la narrativa de los derechos, como decimos. Entonces aparecen las palabras insignias, ¿no? Tolerancia, diversidad, inclusión, apertura. Y las otras palabras dragón, sos homófobo, intolerante, dogmático, excluyente, inquisidor, inmaduro. Y la narrativa de los derechos que aparecieron luego, los derechos, ¿no? Sexuales y reproductivos. Entonces, preferencia sexual, placer sexual, autoconstrucción, aborto y anticoncepción, etcétera. Entonces, una ruptura de vínculos. El otro gran tema es la crisis del sentido de vida, desesperanza, no se sabe. Mira, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, ¿de acuerdo? Entonces, acá aparece una gran pinza, ¿no?, entre el aborto y la eutanasia, la crisis de identidad. La otro gran tema es el relativismo moral, esto es producto del mayo del 68. La crisis moral objetiva, es decir, hay algo intrínsecamente malo, y entonces la respuesta dice, y depende. Te pregunté, ¿esto es malo? Bueno, y depende. Se contamina la ética y la moral. Otro aspecto importante es el tema de la concepción jurídica, que yo recién le decía, esa es la narrativa de los derechos. Entonces, todo pasa a ser positivista. Entonces, no aparece la ley natural, como Exacto. nosotros lo hemos planteado. Entonces, se pierde. Y entonces, la política lo que tiene que hacer es buscar el bien común y no hacer un pacto de intereses. Y el bien común es entender a la persona como un bien, porque cada uno es bien, y por eso decíamos, se constituye en su relación, en la construcción de la sociedad. Y entonces aparece el bien común versus lo que hoy los políticos llaman el interés general. Entonces, ¿qué hacemos? Se convierten los jueces en árbitros de egoísmos y de intereses. Y después aparece, por otro lado, el feminismo errático, fundado en algunas mentiras. La maternidad es enemiga de la mujer. La maternidad le impide la libertad. La maternidad le afecta su dignidad. Y entonces, otro tema que es importante, que no hemos tomado seriamente, que la maternidad es una buena noticia. Entonces, la maternidad vulnerable, claro, inesperada, la mortalidad materna, qué sé yo, las presiones para abortar, son los ejes de la maternidad vulnerable, ¿de acuerdo? Pero la causa principal, acá, hay un tema que es central en nosotros, porque nosotros podemos hablar de la realidad, pero hablemos de nosotros mismos también. Nosotros hemos tenido un descuido probablemente importante en olvidarnos de la presencia del alma humana, de la existencia del alma humana, que no es una cuestión religiosa, es filosofía pura, porque si nosotros lo vemos en lo que hemos estado dialogando, no es una cuestión puramente religiosa. Entonces, entonces, no hay un principio biológico, sino que hay un componente esencial que es el alma humana. Y sin el alma humana, la vida se queda totalmente desprotegida. Y entonces se puede explicar el alma desde lo racional, como lo hemos hablado recién. Y el hombre trasciende la biología. Y entonces esto es lo que valida acontecimientos en la humanidad que han sido terribles. Por ejemplo, la esclavitud. ¿Por qué eran esclavos? A ver, está la leyenda negra, ¿no es cierto?, de la colonización. Sí.
Y cuando le fueron a presentar a los indios, a los reyes católicos, los colonizadores justificaban que eran esclavos ante la reina. Sí. Pero los sacerdotes les dijeron, pero ¿cómo van a ser esclavos si son personas? Son personas porque los hemos bautizado, tienen alma. Entonces, esto es lo que hace que los reyes católicos digan, no debe existir la esclavitud en el proceso de identificación de estas nuevas tierras y de estas personas, tienen dignidad. Entonces, fíjense la importancia que tiene desde siempre para nosotros el tema del alma. Entonces, la falta de una antropología daña la imagen de persona. Entonces, hay que afirmar la presencia del alma humana. Entonces, es concepción, es colaboración, es acto amoroso de Dios. Entonces, acá, miren, hay un tema que para nosotros que esencialmente somos hombres de fe, y para quien no lo es, el Dios con nosotros se hizo embrión, ¿no es cierto? Claro. Y esta es la afirmación teológica, el verbo se hizo embrión. Claro. El 25 de marzo. Y eso es lo que celebramos, el Dios que se hizo embrión. Entonces, nosotros no imponemos nuestra moral. Claro. Nosotros nos negamos a una ley que afecta el valor intrínseco de la vida. Y entonces, la Iglesia no le dice no al aborto porque es objetivamente malo, ¿cierto? Es objetivamente malo, objetivamente. Y entonces, para nosotros, la encarnación nos pone en evidencia que sí hubo algo divino en el vientre de una mujer. Como no puede ser que se conciba de otra manera, que si somos imagen y semejanza, todo lo que existe en el vientre de la mujer es justamente un bien, ¿no es cierto? Y entonces, a la luz de ese concepto, de este profundo valor de ver la divinidad humanizada, ilumina toda nuestra dignidad. Y entonces ahí comenzamos a comprender la dignidad de la persona humana. Y entonces yo creo que acá hay algunas claves. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y entonces en el hacer miren, es ir de uno en uno. Ir de uno en uno. ¿De acuerdo? Ir de uno en uno. Salir a predicar la cultura de la vida, primero en el seno de la familia, primero salvando a gente concreta. Cada uno lo puede hacer. Segundo, predicar la cultura de la vida en el seno de la familia. Es decir, las familias abiertas como testimonio, educar la afectividad y transmitir la bondad de la maternidad y trabajar para educar en la transición a la maternidad, ¿no? Sí. Y un aspecto que me parece muy importante también en esto es acompañar las heridas. Miren, hoy nos hemos puesto en esto, acompañar las heridas. ¿Para qué? Para tomar plena conciencia de rescatar a quienes cayeron y están heridas. Y hoy tenemos muchas tareas que estamos haciendo para esto, tanto para ir de una en una, para ayudar a las mujeres en vulnerabilidad y no abandonarlas, porque se convierte en un acto de violencia. Esta ley es una ley violenta. ¿Por qué? Porque mata a una persona por nacer y daña a una mujer porque le deja una herida increíble. Esto es violencia de género, ¿de acuerdo? Entonces hay que salir a acompañar las heridas a quienes cayeron. Y lo hacemos con el viñedo de Raquel, lo hacemos con el retiro del dolor a la gracia, etcétera. Hay que leer Evangelium Vitae 99, de estas mujeres que fueron condicionadas y que tuvieron que tomar estas decisiones dolorosas e injustas, que no se abandonen al dolor. Bueno, Eduardo, creo que no nos queda tiempo. Sí, ¿Cuánto? no, pero bueno, quiero por lo menos dejar algunos comentarios, preguntas y saludos. Raquel pregunta qué se puede hacer desde lo estatal como sociedad para ayudar a las madres en situación de vulnerabilidad. Ya algo dijiste. Hay muchas asociaciones que acompañan a las mujeres en estado de vulnerabilidad
como Grávida, bueno, hay un montón de grupos, instituciones. Después, Hernán Candia, gracias Juanjo y Eduardo. Surge la pregunta, ¿cuáles son las estrategias sugeridas para que en el nivel medio educativo los alumnos abracen los conceptos vertidos de la quinata y la vida? No vamos a poder contestar, pero por lo menos quiero participar a todos estos comentarios. Excelente, María Cristina López, excelente propuesta. Por favor, graben todo y déjenlo en YouTube. Marcela Laurencena, desde Buenos Aires. ¿Saben cuántas vidas fueron perdidas a partir de la sanción de la ley? Pregunta Marcela Laurencena. Bueno, manda saludos Gabriel Moli, Ricardo Roldán desde Buenos Aires, Rodolfo Ríos. Bueno, en realidad son todos amigos del querido San Ambrosio, donde yo hice el secundario. Así que mandan saludos y agradecen por el programa. Bueno, lamentablemente no podemos. Lo que pregunta Marcela, ¿tenés alguna idea de después de la ley? ¿Cuántas vidas? ¿De las estadísticas? Sí. Bueno, miren, por ejemplo, acá en Córdoba, desde la ley, se han eliminado aproximadamente 100.000. Oh, Nosotros, sí, llevamos el cálculo estimado, aproximado, desde la implementación de la ley, es que estamos rondando los 900.000, ¿sí? Porque nosotros tenemos que contar los que están oficialmente en la salud pública, claro, pero en la privada eso no se ha recontado, ¿sí? Claro. O sea que, bueno, estimamos que estamos diezmando nuestra población y estamos haciendo desaparecer muchos argentinos potencialmente buenos, con grandes capacidades, y estamos abandonando muchísimo a las mujeres de esta manera. Y un detalle, esta semana, que es la semana del 25, miren, un tema interesante para trabajar en los colegios. Yo esta semana estoy yendo a los colegios y les presentamos a mujeres embarazadas con niños y les mostramos en vivo los niños en el vientre de las madres para que se entienda esto desde la naturaleza y en la conciencia, ¿no? Así que son cosas buenas. Estamos haciendo mucho. Hay que seguir construyendo para eso. Sí, yo quiero... se hace mucho, me consta. Ahora, dos cosas. Quiero que sepan las mujeres que han llegado a esa situación y que hayan practicado. Nosotros no juzgamos ni condenamos. Simplemente estamos defendiendo la vida y Dios es absolutamente misericordioso, y yo sé que hay muchas mujeres arrepentidas de haber realizado un aborto. Bueno, no se desesperen, confíen, no pierdan la esperanza, que también nosotros los católicos acompañamos esas situaciones. No somos... Y Dios perdona. Sí. Dios perdona, Juan. Sí, Dios perdona. Así que por Dios ese perdona. lado acompañamos, no como hacen los otros, que después de practicar y provocar el aborto se desentienden y a partir de ahí arreglate como puedas. Y después el otro tema que no nos da el programa, y vamos terminando porque ya me están haciendo señas, todo esto también forma parte de un plan impulsado por Soros, el tema de la densidad poblacional del mundo, que hay que reducir la población, y hay programas, empresas que ponen mucha plata para promover el aborto. Y eso también merece un capítulo aparte, pero no nos da el tiempo, Eduardo. Siguen llegando saludos. Quedo atento. Sí, por supuesto. Bueno, me están reapurando acá. Eduardo, te mando un abrazo. Tranquilo. Continuamos con el programa del tango, que hoy cumplen un año. Nicolás, qué grande. Felicitaciones al programa. Un abrazo, Eduardo, gracias.